Ya estamos en la sección La Vida en Armonía, como cada semana. Por ello doy la bienvenida aquí en el estudio a nuestra psicóloga María Herrera. El día de hoy vamos a platicar sobre los secretos de familia. Querida psicóloga, ¿cómo estás? Hola, buenos días Nidia, buenos días a todas y a todos. Este es un temazo. ¿Por qué? Porque existen los secretos de familia y traen repercusiones a lo largo de las vidas de los integrantes de la misma. Sí, del árbol transgeneracional, cómo vamos viviendo inconscientemente hechos que estuvieron en el pasado de nuestras familias, en pasado muy pasado o en presente o en pasado no tan largo, sino que tiene que ver a lo mejor con nuestra madre y con nuestro padre, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de cuáles son los principales secretos de familia que llevamos cargando la mayoría de las personas, porque esos de los secretos de familia sí son secretos, pero son más comunes de lo que pensamos. No puedes decir, no, pues en mi familia no hay secretos, ¿no? Claro que los hay. A lo mejor no los hay en determinada generación, pero en algún momento los hay hacia atrás. ¿Qué sucede con en qué hay más tipos de secretos o más secretos? Por ejemplo, cuestiones de violaciones, de incesto, de suicidios, de enfermedades mentales, de homosexualidad, ¿no? Hay una serie de secretos que se vienen arrastrando, o por ejemplo, que tienen que ver con los abuelos o con las abuelas o con las tatarabuelas o con los tatarabuelos, algún suicidio que enmascararon por vergüenza, porque todos los secretos podemos ver que nos llevan a ocultarlo, o porque es un tabú o porque nos genera mucha vergüenza. Es algo que la familia ve una amenaza en confesar ese secreto, una amenaza para las futuras generaciones. Por ejemplo, cuando ha habido una extrema pobreza en alguna familia, por antonomasia, o sea, hacia todos los ancestros, eso se trata de ocultar, ¿no? Para que las generaciones futuras no se vean tocadas por esa miseria. ¿Por qué? Porque es algo tan vergonzoso para quien lo está viviendo que no lo dicen. El suicidio, como ha sido algo tan castigado y tan vilipendiado, muy juzgado, te agradezco esa palabra porque es así. Juzgamos tantas cosas a nivel de tabús y tener vergüenza, que de repente las familias o las generaciones siguientes quedan encapsuladas en algo que no saben bien qué es. Saben que hay un silencio, que algo se oculta, por ejemplo, algún tío asesino, algún tío violador, alguna madre que abandonó a sus hijos y al abandonarlos le dijeron a los hijos que se murió. Una mentira permanente, que la consecuencia es que cuando no terminan diciéndose, es como que queda como una especie de veneno incrustado en tu inconsciente que va haciendo que te muevas hacia determinadas formas de existir. Por ejemplo, puede ser que tengas relaciones, hablando de suicidio, puede ser que tengas relaciones con personas que se suicidan, ¿no? O que tienen intentos suicidas. Pero si esto no se sabe, ¿cómo es inconscientemente, cómo es que vamos ¿Cómo por funciona? eso? Okay. Inconscientemente van sucediendo cosas que dices, ¿por qué siempre esta persona se relaciona de determinada manera con las personas, con las mujeres de su árbol, ¿no? ¿Por qué siempre repite el mismo patrón y esta persona se relaciona con su tía, con su hermana o con una hija de la misma manera con la que se relacionó con su mamá, ¿no? Y en algún punto, quien está de fuera, si llegaran a ir a terapia, llegan a encontrar que hay un común denominador de esa persona que se relaciona de tal o cual manera porque algo sucedió en su árbol hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, hablando del suicidio o hablando del abandono, ¿no? Se repiten historias de mujeres, porque regularmente son los hombres, pero ese es el común, que los hombres se vayan y abandonen a la familia. Las mujeres es menos común.
Entonces, obvio que se trata de ocultar que una mujer abandonó a sus hijos, pero resulta que la hija también los abandonó, ¿no? O la bisabuela los abandonó. Entonces hay patrones que se repiten y ahí es donde se detecta dónde estuvo ese quiebre, dónde ese secreto familiar viene a decir. Entonces, ¿cómo catalogas a la gente? Ah, pues es que es una mala madre, ¿no? Claro, todo mundo juzga a las madres que abandonan a sus hijos, ¿no? Y ahí se repiten historias y entonces las mismas mujeres dicen, es que yo no sé por qué soy así, yo no sé por qué no tuve hijos, pero no quise cuidarlos y se los dejé a mi mamá, ¿no? Entonces, algún tipo de estas cosas, si tú vas ahondando en cuáles han sido las repercusiones de ese secreto, encuentras las similitudes en esa raíz, ¿no? María, para quienes nos están escuchando y a lo mejor sí tengan un secreto de familia y que, porque también cargar con un secreto de familia pues te va como apagando con el paso de los años por tratar de que ese secreto no salga a la luz. ¿Tú nos recomiendas sí decirlo, cómo decirlo, de qué manera poder afrontarlo? Mira, en la mayoría de los casos me parece importante decirlo. Hay un punto en el que es tan fuerte la carga de un secreto, ¿no? Que cuando tienes ese secreto te va mermando tu vida, va mermando tu fluidez. Como que no tuvieras paz. No tienes paz, ¿no? Si tú sabes un secreto y dices, no lo voy a decir nunca porque voy a herir a otras, pero no se lo dices a nadie, ni a tu sombra, ¿no? Es importante saber como que la vida te va llevando siempre a decir, es tiempo de decirlo, y no aferrarte a no decirlo. Entonces, es bueno tomar la decisión de decirlo o de decírtelo, primero decírtelo, porque es tan grande el nivel de ocultación que tenemos con un secreto, que a veces no nos atrevemos ni siquiera a mirarnos al espejo y decirnos, verbalizarnos ante nosotras mismas y nosotros mismos ese secreto, ¿no? Y entonces lo importante es que alguien sepa tu secreto, que eso que te vino, que te hizo cambiarte de lugar, que te hizo desaparecer del mundo, que te hizo no querer, no poder socializar con alguien, es un secreto que vienes cargando y que cuando lo logras sacar, es como, dices, ya, es como si ese veneno que lo tienes aquí metido, lo sacas de ti y le das otra connotación, empiezas a analizar desde otro lugar. Te quitas un peso encima. Te quitas un peso de encima, ¿sí? Muchas veces lo que me parece que no es tan válido es que tú trates de decirle, solo te lo voy a decir a ti, por ejemplo, a alguien de la familia, como para depositarle ese secreto a esa persona. Pero ya le hice una carga. Ajá, para que no lo diga tampoco. No, el chiste es decir, bueno, lo necesito decir y es importante decirlo para sacarnos de este lugar. ¿Y qué te haces cuando sacas ese secreto? La mayor parte de las veces es que se liberan muchas cosas, tanto en la persona que lo vive, como en la persona que lo está viviendo como repetición de la otra persona. Y la persona que la escucha. Por ejemplo, tengo un ejemplo de una consultante que su mamá y su abuela fueron violadas. Y ella ha sido violada por varias, de tíos, de primos que la violaron y después se enteraron que la mamá y la abuela había sido violada, ¿no? Esta persona no había sacado el secreto de que ella había sido violada y que la mamá y que la abuela habían sido violados también. Entonces, ¿qué sucede? Que lo logras sacar y dices que esto no se lo he dicho a nadie. Y lo sé, incluso mi mamá sí sabe que me violaron, pero no sabe la última persona que me violó, que era una pareja, ¿no? Entonces me parece fundamental que hay momentos para romper el silencio, para romperlo primero con nosotras mismas, incluso en aquellas cosas que pueden ser nuestros propios secretos y que creemos que pueden ser las cosas más malas de este mundo,
porque tienen que ver con el juicio que nos han acostumbrado a pensar, por ejemplo, el juicio de una mujer o de un hombre que toda la vida vivió escondidos por ser homosexual, ¿no? Por tener estas preferencias. Claro que es una dura carga para todo el mundo, ¿no? Entonces, principalmente para quien lo vive, y que hay gente que se puede morir sin haber dicho que era homosexual y alguien ocultar la razón del por qué no se había casado. María, la verdad es que es un tema muy interesante. Ya sabes, el tiempo de la radio y la televisión es muy corto, pero para quienes quieran acercarse a ti y poder platicar contigo, recuerdan sus redes sociales. Claro que sí, Maitri, La Vida en Armonía, o María Herrera Páramo en Instagram y en Facebook. Y el teléfono celular es 99 95 52 78 67. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Ahora es momento de saber lo que sucede en el mundo de los deportes. Ya está listo Emiliano Arcila.